en el nombre del Señor Jesús, y qué bendición poderle servir a Dios. Dice la Sagrada Escritura que no alabarán los muertos al Señor, ni los que descienden al silencio, sino los vivos. Decía Ezequías, el profeta, el rey, decía, el que vive te dará alabanza. Y la Biblia está llena de esos cuadros. No alabarán los muertos al Señor. Así es. Los que se mueren ya salieron de escena y ya estarán esperando su destino eterno. Pero usted y yo, que estamos vivos, tenemos la más lúcida, la más esplendorosa oportunidad para que aprovechemos la vida que nos queda para servirle a Dios y servirle con integridad. Y no hacerlo puede ser demasiado doloroso y puede generar inmensos pesares. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y esté bendiciendo el Señor sus hogares y llenando de paz a cada miembro de su familia. De otro lado, lo invito para que nos ubiquemos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 46. Es un tema que vamos a estar tratando. Hemos venido ocupándonos durante estos días que han transcurrido, durante estas semanas o meses, un poco aprovechando la cuarentena para llenarnos en casa del Espíritu Santo, llenarnos de la unción de Dios y liberarnos de ciertas ataduras, de ciertas cosas que aprisionan el alma, la vida cristiana, y que roban la paz. Entonces hemos aprovechado la cuarentena para que en estos mensajes que están en YouTube y en la página de la iglesia, y están en Chofar Adoración, que también es de nuestra iglesia, ustedes pueden encontrar nuestros mensajes y pueden encontrar el hilo, el pensamiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero el propósito de todo es el Espíritu Santo. Por eso usted va a encontrar ahí un título donde se habla de una promesa. Hoy realmente no nos vamos a referir directamente a la promesa del Espíritu Santo, como sí seguramente lo estaremos haciendo dentro de 8 días o 15, pero hoy sí nos vamos a referir a una promesa de Dios, para que nos demos cuenta que Dios sí cumple. No importa que haya que esperar años o siglos, pero las promesas de Dios, como dijo el apóstol San Pablo, son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios. Entonces, en el capítulo 46 de Isaías y el versículo 10 y 11, la Escritura dice así. Bueno, el versículo 9, una partecita que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces lo que queremos decir hoy es
que si Dios hace una promesa, que seguramente Dios ha hecho muchas promesas, a lo largo de la Biblia encontramos infinidad de promesas que Dios hizo en el pasado, y promesas algunas que se cumplieron, que tuvieron ya su cumplimiento, y otras promesas que seguramente se han de cumplir en nuestro momento actual o en días o tiempos del futuro, pero las promesas de Dios se cumplen. Y Dios busca a alguien que crea esas promesas. No importa a veces, como no importó en el Antiguo Testamento, que necesariamente fuera israelita o del linaje hebreo. No siempre fue así, porque a veces Dios se encontró que en su mismo pueblo había demasiada incredulidad y rechazo hacia su palabra, y las palabras de Dios no eran de buen recibo, incluso dentro de su mismo pueblo. Pero Dios sí encontró alguna persona en algún lugar y de alguna nacionalidad o color que creyera a sus promesas, que creyera a su palabra, y los resultados no se hicieron esperar. En la Biblia encontramos muchas personas, tanto en el pasado del antiguo Israel, como ya en los tiempos más recientes, personas de una fe extraordinaria y de una capacidad extraordinaria para creer en la palabra de Dios, y por esa fe fueron bendecidos, por esa fe fueron incorporados a los propósitos mesiánicos, a los propósitos de Dios. La Biblia dice en Hebreos que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, sacaron en fuga ejércitos extranjeros, se hicieron fuertes en batallas, y dice la Biblia, y alcanzaron promesas por fe. Entonces, el vehículo a través del cual Dios se mueve y a través del cual Dios manifiesta su gloria y su poder es la fe. No es la adivinación, ni la magia, ni la brujería, ni la hechicería, ni las cartas, ni el tarot. No son los sueños, ni las percepciones, ni las imaginaciones. No es absolutamente ninguno de estos medios, por sofisticados que parezcan o que pretendan ser. El único medio que Dios utiliza es la fe, porque dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice la Sagrada Escritura, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Judas dice, al hablar de la fe, dice la fe bendita que una vez fue dada a los santos. Entonces es la fe el único medio para hallar a Dios, hasta el punto de que la Biblia dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
En la Biblia encontramos personas que estando tan lejos de cualquier posibilidad de ser aceptos dentro del pueblo de Dios, por algo grande o extraordinario que hicieron y por una fe extraordinaria que lograron desarrollar, pudieron penetrar dentro de los planes de Dios, como es el caso de, por ejemplo, me llega a la mente en este momento Rahab, la ramera, una mujer de Jericó, que ella y su estirpe, al igual que toda su ciudad, fueron sentenciados a morir, a ser destruidos. Pero ella creyó a Dios y temió, y con temor de Dios encerró a su familia en su casa, se encerró con su familia dentro de su casa, y como señal de un juramento contraído con los siervos de Dios, descolgó un cordón de grana por la ventana, y ella permaneció encerrada allá, no sabemos cuántos días, encerrada allá, con su familia, y un cordón de grana desplegado desde arriba y que descolgaba por la ventana. Y la Biblia dice que esa mujer con toda su familia se salvaron, fueron salvos de la destrucción, los únicos sobrevivientes de aquel holocausto. Y dice la Sagrada Escritura que esa mujer contrajo matrimonio con un israelita y llegó a ser una de los progenitores del rey David y por ende del Señor Jesucristo, porque por esa línea vendría el Señor Jesús luego. Eso es algo extraordinario que tenemos en la Biblia. Pero lo que yo quiero resaltar es las personas que sin ser judíos o israelitas o hebreos lograron semejante hazaña, o el caso de Ruth, la moabita, porque un día ella se atrevió a tomar una decisión que parecía absurda, que seguramente pareció loca para tanta gente, incluida algunos miembros de su propia familia. Pero ella se atrevió a decir: Jehová será mi Dios. Cuando le dijo a su suegra que le rogaba que se quedara, y ella dijo: no me pidas que me quede y que me olvide de ti, me aparte de ti, porque a donde tú vayas iré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, y a donde tú murieres, allí moriré yo. Amén. Y seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añade. Amén. Y dicho y hecho, lo dijo y lo hizo. Porque hay mucha gente que hace promesas y nunca las cumple. Yo me voy a arrepentir, yo me voy a convertir, yo quiero ser bautizado, yo quiero congregarme en la iglesia, yo quiero ser un buen cristiano, pero jamás lo hacen. Pero nunca se deciden, pero jamás toman una determinación seria y responsable. Ella no, fueron personas que tomaron severas decisiones, fuertes determinaciones, y se fueron en pos de los proyectos que tenían por delante. En el Nuevo Testamento también encontramos, hay muchos ejemplos, pero voy a hablarles en este momento a ustedes de dos en especial. Uno es un centurión. Un centurión, dice la Sagrada Escritura, que ese hombre llegó a Jesús para decirle que tenía a un siervo y que su siervo estaba gravemente enfermo.
y llegó y le dijo a Jesús, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión era un funcionario del ejército romano, era un capitán, algo así como alguien que comandaba un ejército aproximado de 100 soldados. Y dice que llegó rogándole a Jesús y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Seguramente era un siervo muy amado de ese centurión. Entonces Jesús no tuvo problema, le dijo, yo iré y le sanaré. Esa voluntad del Señor para hacer bien, para sanar, para ayudar al necesitado, para ayudar al que acude a Él con solicitud en busca de su ayuda y de su amparo. Yo iré y le sanaré. El hombre le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Bajo mis órdenes, soldados, y digo a este ve y él va, y al otro le digo venga y él viene, y a este le digo haga esto y él lo hace, porque esa es la autoridad. Entonces lo que el centurión quiso decirle es que Jesús no era diferente a los demás. Jesús tenía autoridad. Jesús es el Señor. Y él lo sabía, porque seguramente había conocido algunos momentos estelares de la vida de Jesús, seguramente algunas sanidades, algunos milagros grandiosos. En la Biblia tenemos milagros extraordinarios que Jesús realizó, como por ejemplo la multiplicación de los peces y el pan, o cuando reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, o cuando celebró algunas resurrecciones, cuando limpió la lepra, cuando dio vista al ciego, hizo saltar al cojo, al paralítico, o hizo hablar al mudo. Bueno, demasiados milagros, y este centurión ya seguramente había presenciado algunos de esos hechos y había estado en alguna de esas reuniones, o por lo menos se le había contado esa noticia de Jesús. Yo iré y le sanaré, dice el Señor. Entonces, miren las palabras del Señor Jesús al oír a ese hombre. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel, el pueblo de él, su gente, su nación, ni aún en Israel he hallado tanta fe. A veces los cristianos pareciera como si fueran los más incrédulos para creer en la palabra de Dios, para creer en las promesas, para creer en la sanidad divina, para creer en el derramamiento del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo. Parece a veces que los incrédulos como si fueran el propio pueblo de Dios, pero eso es lo que aparece aquí. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, para no alargarme más en esto, porque hay demasiadas pruebas tan reales y tan convincentes, y hay una verdadera nube de testigos y de personas, vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a entrar a nuestro tema que nos debe ocupar esta mañana. Y vamos a volver a leer el texto cuando dice que anuncio lo por venir. O sea, acordaos, acuérdense de mí, que anuncio lo por venir desde el principio, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré.
está hablando de una persona a quien él llama, o a quien, del cual el Señor Jesús dice que era una persona que vendría del oriente, está diciendo la palabra, el profeta Isaías, que un hombre llegaría del oriente, y a quien la Biblia en este momento en la profecía lo llama el ave. Y a esa persona le designa una misión dice que ese era el varón de su consejo, el varón de mi consejo. O sea, alguien que conocía el consejo de Dios. Hay gente que sabe muchas cosas de esta vida y que son muy sabios. Saben mucho de medicina, de astronomía, de astrofísica. Saben demasiado de biología, en fin, de todas las ciencias. Son especialistas en tantos campos. Saben mucho de todo. Pero nunca han oído el consejo de Dios. Amén. Jamás lo han entendido. Nunca les ha sido revelado el consejo de Dios, porque la Biblia dice que Dios, que el mundo, a través de la sabiduría del mundo, no conoció a Dios, y entonces Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por el Evangelio, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es el consejo de Dios, es la forma como Dios salva a los hombres y es la manera como Dios se revela a los hombres a través y mediante el Evangelio, mediante la palabra redentora, el Evangelio. Dice la Sagrada Escritura: escuchadme costas, dice Dios, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, entonces estemos juntamente a juicio. Costas son continentes. Esfuércense los pueblos y acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Ahora, usted observa que primero lo llama ave y ahora lo llama justo. ¿Quién despertó del oriente al ave? Y ahora, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Y mire lo que dice de esa persona. No estoy hablando de un israelita. No estamos hablando de un rey israelita, de un rey hebreo. Estamos hablando de un rey oriental que, según Isaías, estaba ubicado hacia el oriente de ellos, del pueblo de Israel. Dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Le siguió en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Entonces, usted estará pensando en este momento y preguntándose: bueno, ¿y quién es ese? Porque no es ningún profeta israelita o de la descendencia acá de alguna manera que tenga que ver con el pueblo de Israel. ¿Quién será? Del oriente. Y dice que Dios a ese hombre le iba a entregar naciones, reyes, tesoros.
Miremos más adelante y verá, dice Jehová a su ungido, ahora lo llama ungido, a su ungido, y ahora lo llama por nombre, Ciro. De ese estamos hablando, Ciro. Cuando usted se ubica en la historia bíblica y cuando usted se ubica en la historia secular, la historia del mundo, se da cuenta que este hombre Ciro fue un personaje de bajo perfil allá en esa sociedad persa, y luego se fue haciendo grande hasta que llegó a ser rey de Persia mediante una coalición, y luego venciendo a los medos unificó el imperio medo-persa. Y cuando pudo unificar el imperio, se lanzó en guerra contra la poderosa Caldea o la poderosa Babilonia, que era el imperio predominante en ese momento, y además el imperio que había destruido a Jerusalén y al templo de Dios en Jerusalén, y que se había llevado cautivos a los israelitas. Y el lugar donde los israelitas, los judíos, estaban prisioneros, y el lugar donde los tesoros del templo de Dios estaban también prisioneros. Era evidente que Dios necesitara un redentor, un salvador. Y en este caso ese redentor no sería judío, no sería israelita, sería un gentil, como la Biblia lo llama, ave, o lo llama el ungido, la única persona, el único gentil, la persona no israelita del cual la Biblia dice que era ungido, porque la unción era algo reservado en Israel para sacerdotes, para reyes y para profetas, y nadie más. Pero hay un caso aquí, o de pronto habrá otro caso, seguramente el rey Hazael de Siria, que también fue ungido una vez por el profeta Eliseo o Elías. Pero estamos hablando de este caso en especial. Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. ¿Cuáles puertas tenía Dios interés de que se abrieran? Las puertas de la cárcel, donde sus hijos o su pueblo o sus siervos eran prisioneros o estaban encarcelados durante 70 años, y donde los tesoros del templo estaban también prisioneros. Esas puertas se tenían que cerrar. Nabucodonosor o los caldeos no iban a permitir que esas puertas se abrieran. Entonces Dios tenía que usar a otra persona, en este caso un gentil, y en este caso Ciro. Pero hay algo admirable aquí, que cuando el profeta Isaías profetizó, él profetizó en una época donde esto no se veía por ninguna parte que fuera una realidad. Esta profecía fue dada 200 años antes de que este hombre hubiera nacido. Y Dios le puso nombre, lo llamó Ciro, que así se llamaría. 200 años después nació este hombre,
y por alguna cosa de Dios o del destino lo llamaron sus padres, lo llamaron Ciro. Y sin ser alguien muy importante, o sea, una persona de un nivel bajo, fue escalando, subiendo hasta convertirse rey y luego hasta llegar a encabezar una coalición poderosa de naciones y se enfrentó al imperio caldeo y lo destruyó y se convierte en uno de los amos del mundo. Y cuando se convierte en rey de Israel, rey de ese imperio persa, uno de sus primeros decretos, de los primeros decretos de Ciro fue el siguiente: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas. Y escuche: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y váyase. Amén. ¿Qué hizo? Les abrió la puerta para que salieran los cautivos, los prisioneros que hacía 60 años estaban cautivos. Les abrió la puerta, les entregó los tesoros del templo y les dijo: pueden irse. Y dio órdenes para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y les dio órdenes para la reconstrucción de la nación. Y les dio recursos del erario público. Y les dio madera del erario, de lo que era del imperio. Y órdenes a sus generales y gobernadores a lo largo del camino para que no los molestaran a los judíos que regresaban. Entonces sigue diciendo la escritura: yo iré delante de ti, delante de Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Es maravilloso cuando uno logra ver a Dios en cosas tan oscuras que difícilmente la capacidad humana o la mente humana puede advertir o entender. Pero ver a Dios cómo se mueve tan invencible, tan prodigioso, de una manera tan sabia, tan omnisciente, tan omnipresente y tan omnipotente. Amén. Cómo Dios se mueve y cómo Dios hace cosas espléndidamente maravillosas. Ahora la pregunta es: ¿por qué hace Dios todo eso? Bueno, no había otra manera. Dios tenía que usar a un gentil, y a ese gentil lo ungió Dios. Seguramente llegó un profeta. Amén. Un profeta un día llegó, sería Daniel, cuando él entró con sus ejércitos victoriosos a Caldea, a Babilonia. Tal vez apareció un profeta con una redoma de aceite y abrió ese profeta la profecía, seguramente una de estas versículos de esto que estoy citando esta mañana, y le dijo a ese rey, majestad, escuche un momento, una audiencia para hablar contigo. Yo soy el profeta X,
pudo ser Daniel o algo otro. Mire, esto que usted está haciendo está aquí. Su nombre está aquí. Desde hace 200 años, cuando un profeta llamado Isaías profetizó estas palabras. Y en ese momento dijeron que tu nombre se iba a llamar Ciro y que tú ibas a hacer todo esto. Y Dios lo escogió así, lo quiso así, para que usted hiciera un trabajo, para que libere a Israel. Amén. Para que lo libere a Israel. Y para que le entregue a los israelitas, que son sus dueños, todos los tesoros del templo. Y entonces seguramente una redoma de aceite sobre él, porque el Señor lo llama mi amigo, el ave, mi siervo, mi ungido, el varón de mi consejo. Así lo llama Dios, con esa gama de palabras, con ese arco iris de palabras tan extraordinarias para un hombre, para un gentil. ¿Qué hizo Ciro para tanta cosa? Bueno, liberó a Israel, liberó los tesoros de Dios, para que su pueblo y los tesoros del pueblo o del templo regresaran otra vez a su lugar. Dice la Sagrada Escritura, que Dios hizo promesas. Ya en el libro de los Hechos, San Pablo está en una ciudad o en un lugar llamado Antioquía de Pisidia. Hubo unas dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Y allí estaba Pablo predicando el Evangelio. Y voy a resaltar solamente dos textos de lo que él predicó allí. Dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Es maravilloso esto, porque esa promesa que Dios hizo, de la cual el apóstol San Pablo está hablando aquí, está hablando es de Cristo, del advenimiento de Cristo. Amén, amén. Del advenimiento de Cristo. Fueron muchos profetas los que hablaron de la venida del Señor. Muchos. Y Isaías dice que nacería de una virgen. Bueno, cantidad de profecías. Y esas profecías fueron creídas. Y el pueblo duró esperando por siglos ese momento, el nacimiento o la llegada del Mesías. Y el Señor Jesucristo llegó al mundo como la promesa hecha por los profetas, por Dios, al pueblo. Y dice la Sagrada Escritura que
Él predicó el Evangelio, murió en una cruz, resucitó y se fue al cielo. Y luego dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros dentro de no muchos días. Y en otra ocasión dijo: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando la Escritura aquí de una promesa. Entonces la pregunta que yo quiero dejarles en la mente de ustedes es la siguiente: Dios hizo promesas, Dios hace promesas, y esa promesa o promesas solo las reciben, las disfrutan las personas que se atreven a creer en esas promesas. Amén. Como el caso del centurión, o el caso de Rahab, o el caso de la mujer sirofenicia, o muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia. A veces hay gente en la iglesia con enfermedades, por años orando, pidiendo una sanidad, y nunca reciben el beneficio de la salud. Seguramente hace falta un ingrediente: creer, la fe. Hay cosas que son incómodas y perturbadoras a veces en la vida cristiana, y la gente quiere removerlas, pero no ha podido, porque seguramente el ingrediente de la fe, creer en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios, es el ingrediente que ha hecho falta y que es necesario. La Sagrada Escritura dice: al que cree, todo le es posible. Pero pida con fe, no dudando nada. Eso dice la Escritura. Hay un texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo los estoy invitando a ustedes a creer en las promesas de Dios. Estamos viviendo en un mundo y en una época donde la incredulidad pulula como semilla malvada por todas partes. La incredulidad crece por todas partes. Se está levantando una niñez y una juventud y una adolescencia de incrédulos, un semillero de incrédulos, de personas que no creen en la palabra, que desprecian el Evangelio, que no creen en las promesas. Y hoy en día se están levantando incluso predicadores y pastores que ya no creen en la recepción del Espíritu Santo, que ya no creen en el Espíritu Santo, que ya no creen en la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Se han levantado incrédulos que ya no creen en la sanidad divina. Eso es lo que está pululando últimamente y creciendo en el mundo. Una juventud y una sociedad cada día dirigida a caer en los brazos, en los tentáculos del diablo, porque el diablo es el que patrocina la duda, la incredulidad y toda forma de dureza y de rechazo contra Dios y contra el Evangelio. Pero en medio de esa nube oscura y horrenda, y en medio de esas circunstancias aterradoras y perversas y de esos presagios malignos que azotan y que golpean al mundo, a las sociedades del mundo, Dios tiene un pueblo y hay personas que creen a Dios todavía. Amén. Y que todavía creen en la unción del Espíritu Santo. Amén. Que todavía creen en el derramamiento del Espíritu Santo. Que todavía creen en la sanidad divina.
que todavía creen en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que todavía creen en la doctrina apostólica, que todavía enarbolan en alto la bandera de la verdad. Dios tiene todavía siervos y testigos. Y delante de ellos, Dios está dispuesto a hacer milagros y hacer maravillas. Lo espero a usted, hermano, que me escucha dentro de 8 días. Estaremos hablando de la promesa del Espíritu Santo. Lo espero con nosotros, que nos haga compañía, que esté con nosotros y que esté pendiente de estas cosas a lo largo de esta semana. Necesitamos que la iglesia en estos postreros días se llene del Espíritu Santo, se llene de la unción, porque el mal cada día asedia más, oprime más, el mal se multiplica. Y a usted lo único que le corresponde es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo único que le toca. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios. El Señor les bendiga. Amén. La gracia del Señor los acompañe.